de descansar, en que finalmente Dios soberano va a guiarnos y va a llevarnos y va a enderezar los caminos de sus hijos, obviamente. Debemos confiar en Él, descansar en Él. Por muy torpe, dice la palabra, que seamos, no nos extraviaremos. ¿De acuerdo? Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Toda la historia está en sus manos. En particular, nuestros tiempos. Como dice Job 14:5, aún nuestra vida está en sus manos. Nadie se va a morir antes de tiempo, nadie se va a morir después. Todos los tiempos de todos y cada uno de nosotros, impíos o no impíos, están en sus manos. ¿De acuerdo? La soberanía no es más que un llamado a confiar en Dios. Hay la perspectiva humana, en que todo lo vemos y oímos, percibimos. Pareciera que Satanás está ganando. Si nosotros nada más confiáramos en nuestros ojos, en lo que oímos, en las noticias, en lo que nos dice la gente, en la reacción de la gente hacia nosotros, pareciera que está ganando. Pero la perspectiva divina es la que debe de prevalecer. Volteemos hacia arriba, Efesios 1:11, yo se los leo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo sucede porque así lo designó Dios. Números 23:9 que nos dice que Dios no miente, Dios no se arrepiente. Confiemos en Él. Isaías 34:1. Ahí sí vamos todos. 34. ¿Ah? Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. No importa lo que nosotros pensemos que está pasando, Dios va a ejecutar un juicio sobre todas las naciones y va a triunfar. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Isaías 2:11. Tengamos esa garantía. Si nosotros estuviéramos viendo cosas diferentes, ya no estaríamos hablando de fe. Estaríamos hablando de nuestra razón. ¿Queda claro? Sí. ¿No? Vemos vidas concretas en la Biblia. Es en los detalles que podemos discernir la mano del providencial de Dios. Lo analizamos vastamente. Lo vimos con gran detalle en el mismo Isaías 34:16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Estamos garantizados en las manos de Dios. Nadie se le va a extraviar. Dice Gebelín, pongamos en Él nuestra confianza, andemos en comunión con Él y descubriremos cada día que Él no deja de sostenernos y guardarnos en todos nuestros caminos. ¿De acuerdo? Tomás dice, lo que puede parecer catastrófico desde un punto de vista, puede desde otro ángulo parecer como el resultado de un plan en el que Dios tiene todo el control. No pretendamos ser más sabios que Dios, sentándolo en un banquillo y pretendiendo ver si está siendo justo o no. Confiemos en Él. Confiemos en que todo opera para bien. Todo es a bien para aquellos que aman a Dios y que han sido llamados. ¿Sí? Cada aspecto, por malo que parezca, será para bien. La soberanía nos da seguridad de sus promesas. Él podrá cumplirlas. Nada ni nadie lo podrá impedir. Al fin y al cabo podremos decir junto al salmista y con Pablo en el Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamé. Esto sé, que Dios está por mí. Romanos 8:31. Esta es una hermosa promesa. ¿Cuál fue? 8:31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios lo ha decretado y su propósito eterno se cumplirá. Concluyo con una frase de Pink que dice: aquel que allí padeció se ha convertido no en el Señor de nuestros destinos, que ya lo era antes, sino en el Señor de nuestros corazones. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Queda claro? Soberanía, gozo, alabanza. ¿Sí? Pasamos al siguiente atributo. El atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Dudas acerca de soberanía? ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Me quedé pensando a ver si tenía alguna. No. Ok. Yo quiero preguntar nada más. Sí. ¿Cuáles son los atributos que han visto de Dios? Los iba a anotar, aquí están. Hemos visto... Nosotros llegamos al soberano, pero... Sí, no. Hemos visto Dios autoexistente. Uh-huh. Dios es uno. Un capítulo mejor de Dios. ¿Cómo? También está ahí desde qué capítulo empieza la soberanía. Es que no estoy seguro. Ay, no. Uy, no. Oh, perdón, Dios es No uno. te preocupes. Son sus atributos, ¿no? Los atributos de Dios. Lo que dice Dios de Él y que es verdad. Y ninguno de estos atributos es del hombre. Algunos son compartibles. Por ejemplo, la santidad. Ah, ok. Pero no al nivel perfecto No, que Dios. De Dios, ok. Espérame. Que sí, mucho de soberanía, ¿verdad? Sí. El único Dios verdadero, o sea que Dios es único. La autoexistencia de Dios, Uh-huh. o aceidad de Dios, que es lo mismo. Ok. La Trinidad de Dios, Dios Trino. Ok. Dios personal, si no me equivoco, debe ser el siguiente. Y Dios es espíritu. Ok, muchas gracias. Y ahora vamos después a empezar. llegamos a soberanía. Y hoy empezamos primero Dios. Bueno, ya estamos empezando. Inmutabilidad. ¿Sí? Inmutabilidad. ¿Y vamos a ver el Señor Jesucristo o entra también igual? Son los mismos. Son los mismos. No sé si se acuerda cuando vimos tanto sí. Dios Trino como al inicio de hablar de los atributos. Uh-huh. Si hablamos de un atributo de Dios, Es es Dios. ¿Son los tres? Sí, total, porque son Dios. Si faltara un atributo, ya no sería Dios. Exacto. ¿Ok? Hoy en este lo vamos a remarcar un poquito. Es bastante interesante la forma en que lo abordamos. La inmutabilidad de Dios. ¿Ok? ¿Qué implica? Que Dios no cambia. Que Dios no puede cambiar. Mutable es algo que está sujeto a cambio. Mutación es un cambio, ya sea de forma, de naturaleza o de sustancia. La inmutabilidad, consecuentemente, es que no está sujeto a cambio. Ojo, no es solo que no cambia, sino que no es sujeto a cambio. Es decir, no puede cambiar. ¿Ok? De lo más estable y aparentemente inmutable que conocemos, pues podemos ver las estrellas, los astros, ¿estamos de acuerdo? Parecieran sin duda algo mucho más duradero
que la propia tierra. Incluso, pero la tierra también parece muy duradera. Fíjense en esto. A pesar de ello, a pesar de que los astros y las estrellas y todos los seres celestiales parecen eternos, no lo son, Dios también los hizo. Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. A pesar de que parecen eternos, incluso son creados. Pero es lo más cercano con lo que podríamos entender más o menos y muy limitadamente lo que es la inmutabilidad. Pero aún estas creaciones van a perecer. Versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos de entender de esto? Aún lo que nosotros pudiéramos apreciar como algo que no va a cambiar, sí va a cambiar. Aún en nuestras clases de primaria, de secundaria, nos enseñaban cómo el mismo sol tiene un ciclo y va a desaparecer. Sabemos nosotros que va a desaparecer de una forma como nos lo describe Apocalipsis, ¿sí? Pero la ciencia aún ha comprobado eso. Pero comparativamente aún con ello, Dios no va a pasar con eso. A Él no le va a pasar eso, porque Dios es el mismo. Es decir, Él cuenta con una verdadera inmutabilidad. Versículo 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Vamos a ver que mucho de esto va empalmado varios atributos. En claramente la eternidad. En su momento lo vamos a distinguir, pero no nos confundamos, es algo diferente. Dios es lo que siempre fue y Dios es lo que siempre será. Esa es la inmutabilidad. Dios no cambia. Pensemos en esto. Si Dios cambiara, ¿hacia dónde cambiaría? ¿Hacia ser mejor? ¿Eso implicaría entonces que Dios no es perfecto? ¿Eso implicaría que Dios no es santo? Evidentemente la respuesta es no, Dios ya es perfecto, Dios ya es santo, no puede ser mejor. Entonces podemos pensar, ¿puede cambiar a ser peor? Entonces cabría preguntar, ¿dejará de ser perfecto? ¿Dejará de ser santo? No, no puede, porque es Dios. No puede cambiar. Dios nunca va a dejar de ser perfectamente santo. Incluso, eso es un comparativo con nosotros, que ya veremos hablando de santidad, pero incluso nuestra santidad nunca va a ser perfecta. Fíjense en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. O sea, aún nuestra santidad va a seguir cambiando. Debe de llevarnos a más santidad, más santidad. Acuérdense que creo que en su momento sí lo llegamos a hablar, hablamos de dos santidades, o no me acuerdo si fue en otras clases, pero o sea, la santidad perfecta, que es atribuida a nosotros porque es la santidad de Cristo, que es la santidad posicional, y la santidad práctica, que es la que vivimos y hacia dónde nos lleva, ¿ok? Pero ¿hacia dónde nos lleva esa santidad? Sino hacia la santidad perfecta de Dios. Dios no puede ser ni más santo ni menos santo. No hay grados, no tiene graduación. Él es perfectamente santo, Él es perfecto, ¿ok? Entonces no puede cambiar a ser mejor. Y aún si nosotros pudiéramos pensar en eso, si llegase a entrar en nuestra mente eso, ¿contra quién lo compararíamos? ¿Quién podría ser más perfecto? ¿O quién podría ser más santo? ¿Sí? Entonces, Dios no cambia. Charnock dice, la mutación estropearía su perfección eterna y su verdadera deidad. Finalmente, ese atributo de inmutabilidad de Dios va de la mano con que Dios es Dios. Ya lo vamos a ver. La inmutabilidad es inherente a Dios. Como creador, lo vemos en una diferenciación con sus criaturas. Dios es el único que no cambia, es el único que puede decir de sí mismo, yo no cambio. En cambio, las criaturas sí mutan y las criaturas aún perecen. Fíjense, Hebreos 1:11.
ellos perecerán